Hola hijos de su tolkieniesca madre. Hace poco mi querido Espartaco 18 de la literatura acaba de realizar un podcast con el Payaringas donde hizo una crítica a Tolkien a partir de su aparato crítico literario, pero que a pesar de lo novedoso que parezca no hace más que repetir los conceptos que siempre se le achacaron al autor del Señor de los Anillos, ya sea que lo consideren literatura escapista o que no sirve para enfrentarse a la realidad. La gran diferencia es que Jesús Maestro llega bastante tarde, porque ciertos argumentos ya los usó el muy querido Michael Moorcock en su ensayo poépico. La diferencia es que Maestro elabora una crítica muy centrada en los planteamientos gustavo-buenistas, pero produciendo los mismos argumentos de siempre. Hay que agregar, además, que no es sino una mirada desde su subjetividad, por mucho que intente presentarla de manera objetiva, y por tanto, ni siquiera muy desprendida de sus propios posicionamientos ideológicos. Y la verdad, no quiero ponerme a desglosar la crítica de Maestro, porque no es el objetivo de este vídeo, sino que lo tomo como punto de partida en relación a la defensa que se ha hecho de la obra del filólogo inglés, y en base a ello he querido abordar por qué, salvo por algunas obras específicas, no me siento a día de hoy muy atraído por la literatura fantástica posterior a Canción de Hielo y Fuego. Momo, te vendo mi virginidad a cambio del anillo. Es para pensarla, Toby. Mi primera sensación es que la fantasía entró en lo que podríamos decir, una segunda edad oscura después del éxito que significó la publicación de Danza de Dragones y la espera eterna por Vientos de Invierno, con sagas que han querido reproducir el impacto cultural de la obra de Martín, pero muchas veces sin tomarse el tiempo de entender por qué su saga es tan buena. La fantasía, entre 2015 hasta la actualidad, entró en un momento donde pasó de ser un género de nicho a un fenómeno de masas, acompañado por la masificación de las redes sociales como principal medio de difusión. Hasta hace 5 años, la aparición de novelas de mierda como La Reina Roja o El Trono de Cristal eran pequeñas tentativas editoriales sin mayor peso literario, y varias veces eran hechas para sacarle plata a gente fácil de impresionar, incluso siendo admitido por sus propios autores. Para resumir, eran obras que no buscaban renovar el género ni sentar precedentes. Pero en el plano general de la literatura fantástica más seria, hasta ese punto, había cierta genealogía o algún tipo de diálogo entre los autores del género. Sabíamos, por sus libros y entrevistas, que no eran ajenos a un panorama de sus predecesores y muchos dejaban pequeños homenajes. Incluso varios autores de fama apostaban por solicitar a editoriales que reeditaran libros que estaban fuera de catálogo. Por ejemplo, George R.R. Martin escribía sobre las bases de la cultura previa de la literatura fantástica. La heráldica de Poniente es una muestra clara de los autores que Martin intentó homenajear. Yo muchas veces lo señalé como un catalizador de todas las obras que le precedieron, así como una mejora de los riesgos que en su momento había tomado Tad Williams con añoranzas y pesares. Si te ibas más atrás, incluso autores como Tolkien en sus inicios, no temían criticar a un autor contemporáneo o recibir críticas muy ácidas y bancárselas de manera calmada. Mervyn Peake, por ejemplo, estaba en franca oposición a lo que había leído en la Comunidad del Anillo porque lo encontraba, en gran medida, infantil, sobre todo a Tom Bombadil, según han escrito gente de su entorno. Así como también el mismo Moorcock recibió tremendas críticas por Gloriana, donde lo más suave que le dijeron es que era un pastiche de Peake. Pero, así como dos autores eran agua y aceite, podían servir de inspiración para escritores posteriores como Ursula K. Le Guin o el mismo George R.R. Martin. Era un mundillo complejo, pero bastante funcional. El problema llegó con el Tolkien Revival de los 70, cuando la estructura del Señor de los Anillos terminó por convertirse en una fórmula de la cual 2 o 3 escritores poco talentosos y bastante flojos podían sacar uno que otro bestseller, pero que sin embargo, le exigió a los mercados editoriales tener que saciar a un público que muchos de estos escritores no podían abastecer. El libro de fantasía previo a Tolkien, o contemporáneo a él, abandonó el formato de tapa dura por uno acorde al mercado de masas, muchas veces ni siquiera teniendo que pagar derechos de publicación. Obras de Robert Howard, Clark Ashton Smith, Paul Anderson o Josh McDonald volvían a entrar en catálogo, así como la reimpresión de obras como las de Lynn Carter o Fritz Leiber. Pero esto, sinceramente duró poco, y se impuso la repetición, la fórmula y la construcción de mundo rápido. Obras como Shannara, Thomas Covenant o Belgarath se impusieron en conjunto a las obras como Dragonlance, entre otras. Obras que, por lo alto, no eran más que entretenidas sin ofrecer algo más. Así como se imprimían, se desechaban. Algunas tomaban su lugar en nichos de la subcultura geek, lo que mantuvo un mercado pequeño pero activo. Esto tiene un paralelismo con la actualidad.
pero con componentes sumamente problemáticos. Actualmente el déficit de atención exacerbado por las redes sociales, en especial TikTok, que apuestan por contenido digerible, ha provocado que el gran público fértil que tenía la literatura fantástica no pueda aprovechar novelas de cierta complejidad. Esa infantilización del público no radica tanto en los aspectos estilísticos que tiene una novela como El Señor de los Anillos, sino que son obras que no tienen un diálogo intertextual. What? Bro, what are you talking about, man? El diálogo intertextual se muestra en el momento en que puedes leer referencias e influencias de otros autores en una obra. Esto lo hacen la mayoría de los autores medianamente serios, ya que se trata de un diálogo que siempre está abierto. La influencia es un aspecto esencial en la construcción del texto, son materiales para la construcción literaria, así como el marco teórico lo es de una publicación científica. Tiene una diferencia sustancial con la escritura de fórmula, porque esta última lo único que intenta es tratar de estudiar aquellos golpes de efecto que funcionan en la mayoría de los lectores, y trata de replicarlos en la obra. A grandes rasgos, es tomar el viaje del héroe y no problematizarlo, sino que usarlo de esqueleto. Obras actuales, muy vendidas, por lo demás, como las de Rebecca Yarros imitan fórmulas ya conocidas en Crepúsculo, Los Juegos del Hambre pero combinados con los aspectos más superficiales de Eragon y Canción de Hielo y Fuego. La literatura fantástica de jóvenes adultos, es precisamente una literatura de tropos y de muy baja calidad. Hay veces en que los autores, incluso roban teorías de los fans para construir una especie de estudio de mercado sobre aquellos pasos que serían bien recibidos o no. Autoras como Victoria Aveyard, por ejemplo, estuvo muy activa en comunidades online y nutriéndose de reseñas de sus libros. Hay un vídeo del geek furioso de la literatura que muestra el desperdicio que es la saga de la Reina Roja. El otro aspecto crítico que veo en los autores de literatura fantástica es la falta de experiencia, no tanto en su forma de escribir, sino cómo se han ido curtiendo. La obra de fantasía hoy es un producto comercial más que una creación. Obras como la de Sarah J. Maas o Yarros terminan vendiendo los derechos de adaptación incluso antes de que se terminen de escribir, a la vez que ediciones coleccionista o de cantos pintados supuestamente limitadas se venden por montones. Ni siquiera desarrollan las humildes carreras de los escritores de antaño que habitualmente escribían en revistas de ciencia ficción y fantasía, muchas veces sin importar la clasificación del autor ni si estaba abierto a recibir una paga acorde a la calidad de los escritos. Un autor podía escribir ciencia ficción, terror o fantasía con tremenda libertad. Hoy parece que el escribir sobre alta fantasía es una seña de identidad más que un medio para desarrollar historias. Si soy un tanto optimista, creo que lo mejor que puede pasarle a la fantasía es que el mercado que pide estas obras se calme, esperar a que esa gran ola que significa el young adult deje de tener un público tan activo, para así poder depurar el contenido que se hace visible. Tarde o temprano, este tipo de literatura que es derechamente escapista y repetidora de fórmulas terminará calmándose. Pero bueno, hasta ese momento, es mejor esperar y releer obras viejas o tratar de salir de la zona de confort. Yo me despido y que tengan un buen... ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Nos vemos, conche tu madre!